El error que casi le cuesta la vida a Van Gogh, locura o desesperación. ¿Qué llevó a Vincent Van Gogh a cometer el acto más infame de la historia del arte? La noche del 23 de diciembre de 1888, en Arles, Francia, el genio holandés se cortó parte de su oreja izquierda. Todos conocemos la historia, o al menos creemos conocerla, pero la verdad es mucho más compleja y perturbadora que el simple relato de un artista loco. Nadie pensó que esa noche terminaría en sangre y cambiaría para siempre la percepción del arte y la salud mental. Si este evento no hubiera ocurrido, quizás hoy veríamos a Van Gogh de una manera completamente diferente, no como un mártir torturado, sino simplemente como el revolucionario del color que fue. Para entender qué pasó, tenemos que viajar a la famosa Casa Amarilla, en Arles. Van Gogh soñaba con fundar allí una comunidad de artistas, un estudio del sur. Su primer y único invitado fue Paul Gauguin, otro gigante del postimpresionismo. La relación entre ellos era intensa, una mezcla de admiración mutua y una rivalidad explosiva. Van Gogh veía en Gauguin a un mentor, a un igual, pero Gauguin era arrogante, dominante y crítico. Durante 9 semanas, convivieron, pintaron y discutieron apasionadamente sobre arte, vida y filosofía. Las tensiones crecían cada día, alimentadas por el alcohol, especialmente el ajenjo, y las personalidades tan opuestas. Van Gogh era emocional y vulnerable. Gauguin, frío y calculador. La Casa Amarilla, que debía ser un paraíso artístico, se estaba convirtiendo en un infierno. La tarde del 23 de diciembre, todo explotó. Tras una discusión particularmente violenta, Gauguin decidió marcharse. Para Van Gogh, esto no era solo la partida de un amigo, era el colapso de su sueño, la confirmación de su fracaso y su soledad. Se sintió abandonado, traicionado. Aquí es donde las versiones empiezan a diferir. Gauguin contó más tarde que Van Gogh lo amenazó con una navaja de afeitar en la calle. Asustado, Gauguin se fue a pasar la noche en un hotel. Solo y desesperado en la Casa Amarilla, Van Gogh, en un estado de crisis psicótica aguda, tomó esa misma navaja y se cortó el lóbulo de la oreja izquierda. Pero lo más inquietante no fue solo el acto en sí, sino lo que hizo después. En lugar de buscar ayuda médica de inmediato, Van Gogh envolvió el trozo de oreja en un papel de periódico, caminó hasta un burdel cercano que frecuentaba y se lo entregó a una joven llamada Rachel, pidiéndole que guardara este objeto con cuidado. Imaginen el terror de esa chica al abrir el paquete. No era un acto de locura sin sentido. Había una extraña lógica detrás, un mensaje desesperado que nadie pudo descifrar en ese momento. La policía lo encontró a la mañana siguiente en su cama, inconsciente, en medio de un charco de sangre. Fue llevado de inmediato al hospital de Arles, donde el doctor Félix Rey lo atendió y diagnosticó una manía aguda con delirio generalizado. Gauguin, al enterarse, se fue de Arles para no volver jamás, dejando a Van Gogh solo para enfrentar las consecuencias. Y acá es donde todo se vuelve aún más oscuro. Durante mucho tiempo, se creyó que la automutilación fue un acto impulsivo de locura, provocado únicamente por la pelea con Gauguin. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren causas mucho más profundas. Van Gogh sufría de una posible combinación de epilepsia del lóbulo temporal, trastorno bipolar y los efectos del ajenjo y la desnutrición. Además, la noticia del compromiso de su hermano Theo, su principal apoyo emocional y financiero, pudo haber sido el detonante final. Temía perder a su hermano, su único ancla en el mundo. La oreja cortada no sería solo un símbolo de su fracaso con Gauguin, sino un grito de auxilio dirigido a su hermano, una manifestación física de su terror al abandono. Pero hay otra teoría que cambia completamente la narrativa. Algunos historiadores del arte, basados en nuevas interpretaciones de las cartas y testimonios, proponen algo mucho más siniestro. ¿Y si Van Gogh no se cortó la oreja él mismo? Esta teoría sugiere que fue Gauguin, un experto espadachín, quien le cortó la oreja con su sable durante la pelea en la calle. Van Gogh, en un intento desesperado por proteger a su amigo de la cárcel, y quizás por un complejo de culpa,
habría inventado la historia de la automutilación. Ambos habrían hecho un pacto de silencio. Esto explicaría por qué los relatos de Gauguin cambiaron con el tiempo, y por qué la herida, según algunos estudios, parecía un corte limpio, más propio de una estocada que de una automutilación vacilante. Esta posibilidad transforma a Van Gogh de un loco a una víctima, y a Gauguin de un simple testigo a un agresor. Independientemente de quién sostenía la navaja, el incidente marcó un antes y un después. Van Gogh fue estigmatizado por los habitantes de Arles, quienes lo apodaron el loco del pelo rojo, y firmaron una petición para que fuera internado. Pasó el resto de su corta vida entrando y saliendo de asilos, como el de Saint-Rémy de Provence. Paradójicamente, fue en este período de sufrimiento extremo donde pintó algunas de sus obras maestras más icónicas, como La noche estrellada. Su arte se convirtió en su única forma de procesar el caos de su mente. La paleta de colores vibrantes y las pinceladas enérgicas no eran solo una técnica, eran la expresión pura de su tormenta interior, su lucha desesperada por encontrar belleza en medio del dolor. El episodio de la oreja consolidó la imagen del artista torturado, un mito que ha fascinado y vendido millones, pero al enfocarnos solo en su locura, corremos el riesgo de simplificar a un hombre increíblemente complejo y a un artista visionario. Sufría, sí, pero también era un intelectual, un lector voraz que hablaba varios idiomas y mantenía una correspondencia profunda y lúcida con su hermano Theo. Su enfermedad no definía su genio, sino que convivía con él de una manera trágica. Y lo más inquietante es que, más de un siglo después, seguimos fascinados por el sufrimiento del artista, a veces más que por su obra. Seguimos romantizando el dolor como un requisito para la genialidad, repitiendo el mismo error de no ver al ser humano detrás del mito. Esto no te lo enseñaron en la escuela. Suscríbete si te gusta la historia real.